Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de MongoDB. En este video aprenderás a crear backups, copias de seguridad y restauración en MongoDB. ¿Qué aprenderás en este video? Cómo hacer backups con MongoDB, cómo restaurar datos con MongoRestore, cómo programar backups automáticos y buenas prácticas para proteger tu información. Empecemos. Para poder empezar a usar la herramienta MongoDB y MongoRestore, hay que descargar la siguiente herramienta, ya que al momento de instalar MongoDB, a partir de la versión 4 en adelante, ya esta herramienta viene independiente, no viene junto al momento de instalar MongoDB. Lo que tenemos que descargar es irnos a Google y vamos a escribir descargar MongoDB Tools. Nos va a aparecer algo como esto y vamos a buscar aquí donde dice Tree MongoDB Tools, Download Free Here. Acá lo que vamos a hacer es buscar la siguiente herramienta de MongoDB. Vamos a buscar y se llama MongoDB Command Line Database Tools Download. Y aquí vamos a escoger la versión, la plataforma. Tengo Windows, ustedes pueden escoger la plataforma que tengan, con la que estén trabajando, y el paquete, sean .zip o MSI. Puede ser MSI, y lo que hacen es darle en download. Ya yo tengo esto descargado. Al darle download, esto se va a descargar y lo que tienen que esperar es que descargue. Una vez descargado, el proceso de instalación es sencillamente fácil. Se van a descargas y dan doble clic. Y lo que tienen que darle es siguiente, aceptar los términos y condiciones, y el proceso de instalación es sencillamente fácil. Una vez instalado, hay que configurar las variables de entorno. Entonces nos vamos a buscar variables de entorno del sistema y vamos a editar. Vamos a crear una nueva variable de entorno. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos al disco C, archivos de programa, carpeta MongoDB. Una vez instalen el Tools, aparece esta carpeta Tools 100 y de bin, y aquí lo que van a hacer es copiar la ruta y crear una nueva variable de entorno del sistema. Aquí en el pub, editar, y dan en nuevo y pegan aquí algo como este y le dan a aceptar y aceptar. ¿Cómo vamos a saber si tenemos correctamente instalados? Vamos a ver a MongoDB y MongoRestore. Vamos al cmd y ejecutamos el comando mongodb --version para saber la versión, para saber si está correctamente instalado. Y como vemos, aquí aparece la versión, y lo mismo con MongoRestore --version. Y como vemos, también muestra la versión, lo que quiere decir que está correctamente configurado y podemos empezar a crear backups y restauración. Entonces, en este curso venimos trabajando con una
colección clientes. Tiene una base de datos tutorial y tiene dos colecciones, cliente y usuarios. Más que todo, esta es la colecciones con la que hemos venido trabajando. La colección usuario tiene todos estos documentos. En el video anterior habilitamos la autenticación y creamos usuarios, un usuario root global de MongoDB, usuarios para editar, usuarios para consultas, que si no lo han visto, los invito a ver el video anterior donde aprendimos a habilitar autenticación en MongoDB y a crear usuarios y roles. Por lo tanto, para poder hacer Bankus debemos autenticarnos. ¿Cómo vamos a hacer Bankus? Entonces vamos a hacer Bankus de la base de datos web tutorial. Y para eso vamos a crear una carpeta. Me voy a crear en el disco D y esta carpeta se va a llamar Bankus MongoDB. Como vemos no tiene nada. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear los Bankus dentro de Bankus-MongoDB. Y vamos a escribir el siguiente comando. mongodum. Como tengo habilitada la autenticación, tengo que especificar el username y el root. Entonces, username y especificar el username que cree. Entonces, root-password. Y el password es segura 123. Y también voy a especificar que me estoy autenticando. Entonces, authentication database. Ahora voy a especificar el nombre de la base de datos a la cual voy a hacer el banco. Entonces, -db, nombre de la base de datos. En este caso, web tutorial. -out. Y ahora voy a especificar la salida. O sea, la ruta, la carpeta donde se va a crear el banco. Entonces, está en el disco D, dos puntos, slash invertido y nombre de la carpeta, que es Bankus-MongoDB. Esto lo que estoy haciendo es crear un Bankus para la colección, para la base de datos web tutorial. Doy enter y aquí me está marcando un error, y es que no especifiqué la base de datos de autenticación y la base de datos donde se creó el usuario root es en la base de datos admin. Por lo tanto, por eso estaba marcando el siguiente error. Doy enter nuevamente y como vemos ahora sí se ha creado correctamente el banco. Si yo me voy aquí Bankus y MongoDB, como vemos ya tenemos una nueva carpeta y se llama web tutorial, que contiene clientes JSON, clientes metadata y para usuarios el JSON y el metadata. Como vemos se ha creado correctamente el banco. Creé el banco para la base de datos web tutorial. Yo puedo eliminar esto y crear un nuevo banco. Y puedo crear un banco
para todas las bases de datos. En este caso fue para una sola base de datos. Si yo elimino esto, yo puedo hacer lo mismo, pero sin especificar la base de datos. Si yo no especifico ninguna base de datos, por lo tanto voy a crear un banco para todas las bases de datos de MongoDB. Como vemos, todas estas bases de datos, admin, vamos a ver, aquí tenemos la base de datos admin, FeedDB, web tutorial. Como vemos, si no especificamos ninguna base de datos, por lo tanto, al momento de hacer el banco, se van a hacer copias de seguridad para todas las bases de datos. Vamos a eliminar nuevamente todo esto. Vamos. Y yo puedo hacer banco de una base de datos, una colección en específico. Tengo la colección clientes y usuarios. Si yo quiero hacer un banco solo para la colección cliente dentro de la base web tutorial, lo que tengo que hacer es hacer lo siguiente: MongoDB, username, especifico el usuario, password, especifico el password, especifico que estoy autenticándome con authentication, database, nombre de la base de datos en la cual me estoy autenticando y es admin, y -db, base de datos, web tutorial. Ahora voy a especificar la colección a la cual voy a hacer el banco. Dentro de web tutorial tengo dos colecciones, usuarios y clientes, pero yo solamente voy a hacer banco a clientes. Collection clientes. -out, la salida. En este caso especifico la ruta de salida. La carpeta donde voy a hacer el banco se llama banco-mongodb. Como vemos, la carpeta dentro del disco de mongodb no tiene nada. Doy enter y como vemos se ha hecho el banco. Si me voy nuevamente, como vemos, aquí tengo web tutorial y tengo solamente la colección clientes, no tengo la colección usuario, porque especifiqué que hice un banco para una colección específica. Ya creamos bancos de una base de datos, bancos de todas las bases de datos, bancos de una colección específica. Ahora vamos a crear bancos, una copia de seguridad automático en Windows desde una tarea programada, desde el programador de tareas. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear aquí programador de tareas y vamos a crear una tarea que se ejecute automáticamente. Vamos a crear tarea básica y aquí ponemos el nombre. Vamos a llamarla banco. Damos en siguiente. Aquí cada cuánto deseamos que se ejecute, se inicie esa tarea, diariamente, semanal, mensual, una vez. Vamos a darle que diariamente, que se ejecute esa copia de seguridad diariamente. Siguiente. Aquí damos en iniciar programa y aquí vamos a especificar lo que queremos que se ejecute en el programa script y queremos que se ejecute el cmd. Y aquí en agregar argumentos, el C, estamos diciendo que se ejecute y se cierra automáticamente la shell. Y aquí lo que vamos a hacer es normalmente lo que habíamos hecho desde el cmd.
para ejecutar un banco, y es comando mongo doom, y especificamos --username, nombre del usuario, password, especificamos el password, especificamos la autenticación, authentication, database, nombre de la base de datos de autenticación, en este caso es admin, --db, especificamos la base de datos web tutorial, --out, la salida, y especificamos la ruta donde se va a ejecutar la copia de seguridad. Disco D, dos puntos, barra invertida, y nombre de la carpeta donde se va a crear el banco, batcun-mongodb. Damos en siguiente y finalizar. Y aquí tenemos la tarea. Esta tarea se va a ejecutar todos los días a las 9:57. Podemos probar si esta tarea funciona. Le damos aquí en ejecutar. Como vemos, se abrió y se cerró la shell, y como vemos, automáticamente se hizo la copia de seguridad del banco. Y tenemos aquí la carpeta web tutorial con el cliente BJSON y el usuario BJSON de la colección cliente y usuarios. Ya aprendimos a hacer banco, copias de seguridad. Ahora vamos a aprender cómo podemos restaurar esas copias de seguridad en nuestra base de datos. Y para hacer restauración, el comando es mongo restore, y es casi lo mismo. Y lo que vamos a hacer es el comando mongo restore, y como estamos autenticados, debemos especificar el usuario, el password, la autenticación, la base de datos donde se va a hacer la restauración. Para probar que funciona, aquí tenemos base de datos web tutorial. No lo vamos a hacer dentro de web tutorial, sino que lo vamos a hacer en otra base de datos. Entonces especificamos db, nombre de la base de datos donde se va a hacer la restauración. Entonces vamos a ponerle restore. Como vemos, no hay ninguna base de datos que se llame restore, pero se va a crear cuando hagamos la restauración. Y vamos a especificar desde dónde se va a hacer esa restauración, desde qué archivo, desde qué carpeta. Disco D, dos puntos, barra invertida, y la carpeta banco-mongodb. A ver, hubo problemas. Vamos a ver, mongo restore, username, root, password. Aquí faltó un guión en el password, doble guión, password. Y como vemos, se ha creado correctamente el banco. Vamos a probarlo aquí en Compass. Vamos a
refrescar. Al parecer no aparece. Vamos a ver qué pasa. Y es que no especificamos la base de datos. Especificamos dónde se va a hacer la restauración, pero nos faltó dentro de Bancos MongoDB la carpeta web tutorial. La carpeta web tutorial, donde están los VJs. Entonces se llama web tutorial. Ahora sí. Y vamos a ver en Compass. Vamos a refrescar. Y como vemos, ahora sí tenemos la base de datos Restore con la colección clientes y usuarios. Como vemos, ha funcionado correctamente la restauración. También podemos restaurar una colección en específico. Si yo de esta base de datos solo quiero restaurar la colección usuarios y no la de clientes, también lo puedo hacer. Así como dice bancos de una colección específica, también puedo restaurar una colección específica. Vamos a eliminar esta base de datos. Y vamos a hacerlo como lo haríamos desde una colección en específico. Y yo acá lo que tengo que especificar es la colección después de la base de datos, donde se va a hacer el backup collection y nombre de la colección, usuarios. De web tutorial solo quiero hacer restauración de la colección usuarios, no de clientes. Y acá debo de especificar en la ruta dentro de web tutorial el archivo usuarios VJs. Usuarios.peso. De esa manera, Mongo Restore, username, el usuario, en este caso root, password, la contraseña, el password, authentication database, base de datos AMI, DB, nombre de la base de datos donde se va a hacer la restauración, collection, colección a la cual yo voy a hacer la restauración, usuarios y la ruta dentro de la carpeta de disco D, carpeta MongoDB, la carpeta web tutorial y el archivo usuarios VJs. De esa manera voy a hacer restauración solamente de la colección usuarios. Doy enter. Y como vemos, se hizo la restauración. Si me voy a Compass, refresco, tengo la base de datos Restore, pero solo con la colección usuarios. Ya no tengo las dos colecciones, cliente y usuario. Solo usuarios porque solamente quise hacer restauración de la colección usuario. Como vemos, vimos lo que fue bancos, copias de seguridad de una base de datos, de todas las bases de datos, de una colección específica. También aprendimos a restaurar las bases de datos, una base de datos, una colección en específico. ¿Qué buenas prácticas podemos tomar? Guardar bancos en una ubicación segura, en otro servidor que no sea en nuestro ordenador.
puede ser en otro servidor o en la nube. Podemos usar almacenamiento encriptado para proteger la información, realizar pruebas periódicas de restauración para asegurarse que los bancos funcionen. Y también podemos implementar redundancia con herramientas como MongoDB, Atlas, bancos si usas la nube. Ahora sabemos cómo hacer bancos y restauración en MongoDB de forma eficiente. Dale like, comenta, comparte y suscríbete y no te pierdas ninguno de los videos, están muy buenos. Así que los espero en un próximo video.